bastante, ¿no? ¿Verdad? De la presencia del Señor. Quiero deciros que el domingo pasado pudimos tener la oportunidad de estar allí con los hermanos de Mariano, que es hermano. Pudimos compartir la palabra y fue un tiempo maravilloso. Pronto van a venir ellos también para que la compartamos, para que compartan con nosotros la palabra, como en el inicio de muchas más cosas que las dos iglesias hermanas, que siempre lo hemos sido y siempre lo seremos, van a hacer cosas para la gloria. Bueno, a ver cómo empiezo. Porque hoy traigo un problema. Bueno, en verdad el problema no es mío. El problema es de Dios. Un problema que Dios tiene. Y es así. ¿Qué pensáis? ¿Que solo tenéis problemas vosotros? ¿Solo tú tienes problemas en la vida? Dios tiene un problema grande, además, y un problema que no puede resolver. Y diréis, pero si Dios es todopoderoso, omnipotente, ¿cómo puede tener un problema que no puede resolver? Pues este problema es un problema que no puede resolver, al menos no lo puede resolver solo. Nuestros problemas normalmente suelen ser ¿de qué tipo? Económicos, financieros, laborales, familiares, conflictos en casa, enfermedades. Esos suelen ser normalmente los problemas que nosotros tenemos, y es verdad que muchas veces se nos escapan de las manos. No tenemos ni idea de cómo solucionar esos problemas, ¿verdad o no es verdad? A veces los problemas se nos escapan de las manos. Se podría resumir que todos nuestros problemas tienen que ver con cómo nosotros podemos resolver las cosas. Y es verdad que hay veces que está bien lejos de nuestro alcance. Pero mira por dónde el cómo nunca fue un problema para Dios. Ese es nuestro problema. El problema para Dios es otro. El cómo resolver las cosas para Dios jamás fue un problema. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de cabo a rabo, de Génesis y Apocalipsis, siempre encontramos la misma respuesta. No hay nada demasiado difícil para Dios. No hay nada demasiado difícil. Yo creo que eso deberíamos de ponerlo en el espejo para que cuando nos levantemos todas las mañanas, bueno, en el espejo a lo mejor en el móvil, ¿no? Que es lo primero que miramos cuando nos levantamos. No hay nada demasiado difícil para Dios. Que lo leamos todos los días, nada más que abramos los ojos. Creo que muchas veces necesitamos hablar. Y por ejemplo, me estoy acordando de la Virgen María, la Madre de Jesús. Imaginamos, se le aparece el ángel y en muy poco tiempo le da un resumen de cómo va a ser su vida de ahora en adelante. Imagínate la pobre. La Virgen, lo que le acaban de decir, y la Virgen dice, María dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo? ¿Y qué responde? Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será eso? No conozco, varón. ¿Y cuál fue la respuesta del ángel? Unos versículos más abajo, después de decirle, dice, bueno, no solo lo tuyo, tu pariente Elizabeth, que es viejecita, no, antes de ser viejecita era estéril, o sea, un doble blindaje para que no se quede embarazada. Pues a ella, bien, ya está, no es que se va a quedar, es que ya está. Pero entonces, Señor, ¿cómo? Pues el Espíritu Santo, su sombra va a caer sobre ti y vas a conseguir, por obra del Espíritu Santo, su Espíritu te va a cubrir y te va a poner encima. Imagínate, el cómo nunca fue un problema para Dios. Si Dios te dice que hagas algo, y eso viene de parte de Él,
Él se pone a trabajar detrás del escenario para que las cosas sean posibles, para que el camino se allane, para que las piedras del camino se disipen. Ahora, eso sí, algo importantísimo, algo que sin eso no funciona nada. Debemos de permanecer fieles al Señor. Eso imprescindible. ¿Por qué? Porque si no permanecemos fieles al Señor, el Señor no puede hacer nada. Todavía no te he dicho el problema que tiene Dios. Te dije que tiene un problema Dios esta mañana. Bueno, en verdad, en esta última frase te da ya la pista. El problema de el cómo es el problema nuestro. El problema de Dios, ¿sabes cuál es? El quién. El problema que Dios tiene es quién. ¿Quién permanecerá fiel a Él? ¿Quién va a estar voluntariamente? Estaba pidiendo voluntarios para qué? Para meter mano aquí a... No digas nada, Espero que se quede al final. No, estoy hablando de trabajo físico. ¿Quién está dispuesto a permanecer fiel al Señor? Ese es el problema que el Señor no puede resolver. Mira, vamos a hacer un repaso así general por la Biblia, desde el principio hasta el final, en algunos momentos, en algunos pasajes, en algunos personajes, nos vamos a parar. Mira, tuvo Moisés problemas para inventar de qué manera iba cuando estaban huyendo. Del ejército egipcio. Tuvo problemas para cruzar el mar. Tuvo él que ingeniar de qué manera hidráulicamente se iban a abrir aquellos dos olas gigantes. ¿Tuvo problema él para hacer eso? No tuvo ningún problema. ¿Sabe el problema que tuvo Dios? Convencer a Moisés. Y mira que le costó, porque puso tela de excusa, que él fuera elegido. Yo pensaba en ti, Moisés. Quiero que me ayudes a sacar de Egipto, de la esclavitud, a mi pueblo. Yo no sé. ¿Y qué voy a decir? Y no me quiere dar. No sé hablar. El problema que Dios tuvo fue hasta que convenció a Moisés. Si Moisés dice que no, Dios tenía un problema que además no podía resolver. Ahora, una vez que dijo que sí, una vez que contó con él, te abro el mar, te doy de comer un montón de personas en medio del desierto que no había nada, y te traigo allí unos pájaros, te traigo el maná diario, día tras día tras día. El cómo no es ningún problema, dice Dios. Yo quiero saber quién, quiero saber con quién cuento. El problema era conseguir que quién se iba a creer, yo voy a dar la tierra prometida. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿cómo no? ¿Quién se va a creer que yo le voy a dar la tierra prometida? ¿Quién se lo va a creer? ¿Una minoría? ¿Solo dos se lo creyeron? ¿La mayoría no se lo cree? Todos para atrás otra vez. 40 años otra vez a dar vueltas en el desierto. Si hubiera encontrado esa mayoría que dijeran, no, en el nombre de Jesús en el nombre de Jehová vamos a conquistar la tierra prometida. Pero no hubo nadie que se lo creyera. Muy pocos, la inmensa minoría. Y el rey David, Dios le había decidido que él fuera el rey. Pero había un problema entre esa coronación y él, y era Saúl. Tuvo David que ingeniárselas para ver cómo quitaba el obstáculo de Saúl. No, lo hizo él. Y lo hizo él. Dice la palabra que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Menos cuando pecó gravemente. Cuando pecó gravemente se apartó. Y ahí ya Dios se quedó atado de pie y mano.
hasta que de verdad se arrepintió de corazón. Hizo uno de los salmos de los capítulos más maravillosos que están en la Escritura, de ese arrepentimiento genuino. Y a partir de ahí, otra vez todo empieza a fluir. Pasamos a los apóstoles ahora, damos un salto. ¿Qué le pasó a los apóstoles? Los apóstoles le dice al Señor, mira, me voy a alimentar a miles de personas. Y le dice, ¿qué me estás contando? Pero hombre, estamos en medio del campo, ni con no sé cuántos salarios podríamos darle de comer a tanta gente. ¿Cómo le vamos a dar de comer? Disuelve aquí al personal y que cada uno se ocupe un poco la vida. Os he dicho que le deis vosotros de comer. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran venido abajo estos hombres, le hubieran entrado miedo y hubieran salido corriendo? ¿Qué hubiera pasado? Que no hubiera tenido cómo repartir tantas canastas, tantas manos para repartir tantas canastas. En verdad el Señor no les hizo que se tuvieran que preocupar de cómo hacer que rindan tanto los panes y 5 peces. Eso no era tarea de los discípulos. La tarea de los discípulos era aunque te pagan como Jesús, la tarea de ellos fue quedarse y decir, vale, a ver cómo resolvemos la papeleta, pero cuenta conmigo para repartirla. Ese fue realmente el problema. Tuvieron los discípulos la responsabilidad de extender el Evangelio por toda la faz de la tierra. La mayor campaña de marketing, Paula, la mayor campaña de marketing que jamás se haya inventado, sin medios tecnológicos y sin nada. Y aquí estamos, 2000 y pico de años después, celebrando su nombre. Gracias a aquellos hombres. Tuvieron un problema aquellos hombres para transmitir la verdad del Evangelio, para transmitir el poder de Cristo resucitado. ¿Tuvieron un problema? En su nombre hacían señales, milagros. La gente veía en su rostro el rostro de Jesús, el sello del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el problema de Jesús con sus apóstoles? El problema es que él eligió un puñado de hombres y no pudo contar con todos ellos. El problema de Jesús es que de los 12, esos 12 no pudieron los 12 hacerlo. Porque uno se arrepintió, uno se echó para atrás, uno dijo que conmigo no, uno le llegó a entregar. Y ese problema el Señor no lo puede resolver. Porque en su soberana misericordia no quiere forzarnos, no quiere forzarte. Si tú lo dices, cuenta conmigo, Dios tiene un problema contigo. Un problema que Él verdaderamente no puede resolver. Dios nunca tuvo problemas con nuestros miedos, con los miedos que se nos heredan. ¿Y cómo íbamos a hacer las cosas imposibles que Dios nos ponía? Eso para Dios es cada minuta. Eso es poca cosa para Dios. Eso sí, si es que esas cosas están ideadas, planificadas por Dios. Es decir, si esas cosas están inculcadas y están en la voluntad de Dios, porque esas otras están nuestras buenas y grandes ideas contra las ideas de Dios. Porque muchas veces se nos ocurren ideas de cómo solucionar nuestros problemas. A veces nos vienen cargas, problemas, y a veces se nos ocurren ideas de cómo solucionarlos. Creo que esto lo puedo resolver de esta o de la otra manera. Así que se ríe. ¿Sabes lo que estoy diciendo, verdad? Muchas veces decimos, esto lo arreglo yo. Y a veces se nos ocurren ideas, pero otras veces no tenemos ni idea de cómo solucionar los problemas que vienen a nuestra vida. Y pide a Dios que esa idea buena que se te ha ocurrido sea buena de verdad. Y eso no lo puede, porque a veces nos metemos en cada charco tremendo. Si estuviéramos hablando de buenas ideas que se nos ocurren, entonces para sacarlas adelante lo único que necesitamos es buenas dosis de energía, buscar tus propios recursos, tus propios contactos, tus propias fuerzas y emplear el tiempo suficiente para que esa buena idea que tú has tenido salga adelante. Pero si las buenas ideas son de Dios,
Entonces los recursos no son los tuyos, son los de Dios. Las fuerzas no son las tuyas, son las de Dios. Y entonces ahí sí que se puede aplicar eso de que todas las cosas son posibles. Ahí verdaderamente sí que se puede aplicar eso. Cuando Dios te da una visión, muchas veces tú te tienes que echar atrás y maravillarte de cómo Dios obra en tu casa, o en tu vida, o en lo que sea. Te voy a poner ejemplos de limitaciones en mi propia vida, en mi propia familia, contra o versus el potencial de Dios. El otro día estábamos ahí en la puerta, ¿verdad? Estábamos Alicia, la hermana Liliana, algunos cuantos de hermanos más, y me estaban diciendo, no, muchas veces, algo así me dijo, no sé cómo muchas veces tenéis fuerzas para salir adelante con todos los problemas, con todas las cargas, con todas las vicisitudes que os vienen a vuestra vida. Y cómo éramos capaces de mantener el rumbo en casa cuando viene un problema, tormentas grandes. Y bueno, a veces pérdida de casa, enfermedades graves, enfermedades crónicas, momentos agudos, la lucha con Juanjo, tantas y tantas cosas, y a veces todas a la vez. La respuesta fue sencilla. Yo no tengo ni idea de temas jurídicos, ni de temas financieros, ni de tratar con bancos, ni soy médico, ni terapeuta, ni tengo ni idea cómo hacer que mi hijo salga adelante. Por cierto, ayer le pusieron su profesor le puso allí un simposio que había de dibujo, de creatividad, y para que él le pusiera allí, sí, eso fue en el pabellón de Sevilla, del Palacio de Congreso. Yo no tengo ni idea, no tengo de verdad, en serio. No. Mira, la respuesta, ya te digo, es sencilla. Yo solo sé hacer algunas cosas, y muy limitadas. Y tú sabes hacer algunas cosas también. Todos sabemos hacer algunas cosas. Y el que crea que no sabe hacer bien algo, eso hay que tratar. Porque el Señor, usted es la parábola de los talentos, el Señor le da talento a todos, aunque sea un talento. Y ya te digo yo que vosotros tenéis más de un talento. Así que, si de verdad piensas que no sabes hacer ninguna cosa bien, habla conmigo después. Y vamos a ver eso. Y vamos a descubrir todas las cosas que el Señor es capaz de hacer contigo por las cosas que sabes hacer bien. Pues el secreto es simple, es hacer lo que sabes hacer para Él. Eso sí, dentro de un marco inquebrantable de lealtad al Señor. Eso tiene que ser a rajatabla. Ser leal a Dios. Ser fiel a Dios. Menos fiel, quiere decir, hay días que tenemos días malos. Hay días que no somos capaces de cumplir, pero la fidelidad a Dios nunca está comprometida. Y me estáis siguiendo. Tú puedes tener un día en el que has tropezado demasiado, pero tu fidelidad, tu integridad con el Señor no está comprometida, de manera que vuelvas a mirarte y vuelvas a levantarte. La fidelidad inquebrantable con el Señor. Y mientras menos sepas cómo salir, cómo hacer para solucionar, céntrate más en Él, en lo que sabes hacer. Y dentro de eso, hay lo que se puede hacer. Porque Dios nunca ha sido, porque para Dios nunca ha sido un problema el cómo solucionar las cosas. Y si no, mirad a nuestro Jonás, al profeta Jonás. ¿Qué le pasa? De repente se ve en medio de una gran tempestad, en medio de un barco
en medio del mar Mediterráneo. Señor, que vamos a morir. ¿Cómo nos vamos a librar de esa terrible tormenta? El barco a punto de naufragar con todos los pasajeros dentro. ¿Cómo vamos a salir de esta tempestad? Y el problema no es cómo calmar la tempestad. El problema es con quién puedo contar. Porque obvio que con Jonás no puedo contar. Jonás no puedo contar con él. El problema no es cómo se calma la tempestad. El problema es con quién puedo contar, dice el Señor. Con Jonás no puedo. Se me ha escapado el gato. Digo, vete al oriente y se me va al occidente. Cojo un barco, cruza el mar Mediterráneo y se va a donde se fue. A Tarsis. Tarsis, según los expertos, creen que es la costa la costa sudoeste de España, o sea, la costa de la luz. Huelva, Cádiz. Anda que era tonto. La costa de Huelva y de Cádiz. La campita de Huelva, ¿verdad? Con la Agustina de San Lucas. ¿Por qué os reís? ¿Por qué os reís? Porque aquí hay más de un Jonás encubierto, que gusta también la campita de Huelva. ¿O no? Aquí hay más de un Jonás encubierto. Entonces, ¿por qué os reís? Porque con Jonás no puede contar. ¿Contigo? ¿Puede contar contigo? Porque ese de verdad que es el problema que tiene. Saber si puede contar contigo o no puede contar contigo. Señor, tengo un problema, es que se me hunde el barco, es que perezco. Mi problema no es ese, mi querido Jonás. Mi problema eres tú. Soy yo, bueno, pues tírame al mar y por lo menos que el resto se salve. Si el problema soy yo, tírame al mar. De todas formas voy a morir, por lo menos que mueran estos, ¿no? El problema ahora es, dentro del mar embravecido, en el fondo del mar, las posibilidades de que ese náufrago sobreviva, las posibilidades de que un náufrago en un mar embravecido, en alta mar, sobrevivan, por eso, cero. Cero. ¿Y cómo, Señor, ya muero? ¿Cómo? Si es un problema, te pongo la ballena, ¿no? Que le dicen un gran animal marino, y que vaya a tu localización como si fuera un Uber en alta mar y te recoja. Ese es un problema para mí. ¡Ay, Señor, me quedaste en medio del pez dentro todo oscuro, babosa y un gástrico! Aquí voy a morir. De todas maneras, que no, que ese no es mi problema. Que yo te lo hago vomitar ahora mismo, pero en la misma playita para que no pase nada. Es que ese no es mi problema. Mi problema es que no puedo contar contigo. Señor, por favor, que peco. Y ahí hace una oración, léelo. Cuando llegues a casa, léelo. Lee la oración de arrepentimiento que hace Jonás. Creo que el capítulo, no sé si 2 o 3 de Jonás. Leer el libro entero. Si el libro entero es que tiene pocos capítulos. Cuando hace esa oración de arrepentimiento, verdaderamente, Jonás es vomitado, la palabra más fea, ¿verdad? Pues es vomitado dulcemente a la orilla de la playa. Solucionado el problema. ¿Cómo? Dios mueve media pestaña y tus problemas están solucionados. ¿Quién? Ay, Dios, lo tenemos atado de pie. Si no puede contar contigo, ahí Dios se ve completamente atado de pie y de mano. La clave, mi querida Liliana, es ser fiel de corazón. Tú lo has dicho en la oración. Es ser fiel de corazón. Y en ese contexto, hacer las cosas que sabes hacer. Ya está. Mi familia, pues ahí estamos en la lucha. Estamos viendo la luz al final del túnel. Pero cada día hay que repetir la misma operación. Contar con él, ser fiel, eso es imprescindible, y trabajar en lo que sabemos. Y ahora os voy a contar otra cosa, también relacionada con mi casa. Mi querido Antonio, al terminar el culto, me preguntó, él va a ser padre,
¿Qué me dijiste, Antonio? Tomar decisiones, educar a los hijos, protegerlos siempre. Digo, mira, te digo la verdad, esto ya lo conté, tiene que ver con vosotros. Ya lo conté, pero no lo conté bajo la perspectiva mía. Conté la experiencia de ella, sí, a grandes rasgos, pero no mi propia, visto desde mi propia experiencia, que fue lo que yo a él le conté. Le digo, mira, ellas tuvieron hace 3 o 4 años, la plena adolescencia, querer salir con los compañeros de clase, los compañeros, los amigos, para acá, para allá, los típicos bares estos de moda, con las cachimbas, para acá, para allá. ¿Tú qué haces? ¿Prohíbes totalmente y te entran en rebeldía? ¿Cedes un poquito y confías en qué haces ahí? Yo creía que lo llevaba bien. Luego ella, a todo pasado, han contado su testimonio de las cosas que ellos no hicieron cosas graves, pero, ¿sabéis? En esos ambientes, allí ellas no estaban a gusto con aquellos amigos. O sea, a veces se sentían menos a gusto. Y hubo un momento en el que dijeron, aquí no pintamos nada. Y poco a poco se fueron desprendiendo de esos amigos. Ahora sus amigos ayer estuvieron en la iglesia de Mariano Vindure, precisamente, ¿verdad? Un montón de jóvenes y reunidos, en fin. Yo cuando empezaron a contarme esas cosas, digo, Dios mío, gracias. ¿Sabes cuál es mi apreciación personal? Que yo no supe proteger como padre, que la cosa estaba peor de lo que yo había imaginado. Que yo no supe proteger como padre en un momento dado lo que Dios sí supo. Amén. Yo sí es verdad que en aquel tiempo estuve en esa clave de fidelidad, más o menos, con mis días buenos y mis días malos, no soy infalible, obviamente. Estoy abriendo mi corazón y vosotros me conocéis. Entendéis que ninguno somos perfectos y que tenemos días en los que dejamos mucho que desear, pero nunca estuvo comprometida la fidelidad con el Señor. Hay un anuncio de Movistar que me hace mucha gracia, porque tiene que ver con esto que he contado. Es de Movistar, me parece, de seguridad. No sé si la habéis visto, los padres del matrimonio están en la cama, la niña no ha venido todavía, y dice el padre, la madre leyendo un libro tan tranquila, y el padre, ¿la habéis visto? El padre ha ido caminando, dice, la niña no ha venido todavía, le habrá pasado algo, y dice la mujer, no, que estoy preocupado, no estoy tranquilo, yo sí, dice la mujer. Y dice, la superseguridad que le da a tu familia Movistar por seguro, claro. Un botón. Sí, porque tiene un botón en el móvil que lo pulsa, es un botón SOS, y la madre estaba súper tranquila. Bueno, yo no tenía superseguridad Movistar instalada. Yo tenía ángeles que la estaban cuidando. Yo tenía el Espíritu Santo que la estaba redarguyendo de que aquel sitio no era para él. Entonces yo, mi gran Antonio, no sé, muchas veces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para proteger? Pero el Señor sí sabe. Para el Señor eso nunca es un problema. El problema es si puede contar contigo. Si puede contar contigo, vamos bien, ¿sabes? Permanecer centrados en Él, en lo que Él nos ha llamado y no en cómo se va a hacer. Eso nos mantiene pegados a Él, dependientes de Él. Porque hay cosas que se nos escapan de las manos y entonces permanecemos pegados al Señor, viviendo por fe. Vivir como si ya se hubiese hecho, se hubiese recibido eso que todavía no hemos recibido. ¿Me estoy explicando? No lo he recibido todavía y vivir como si ya lo hubiera recibido. Estar seguro de que el Señor va a cubrir tus necesidades. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Porque a lo mejor soy un extraterrestre que solo me pasa a mí. Pero que también tengáis esta experiencia. Y podrás llegar de la forma que te esperas o
o de la forma que ni te espera, que ni en sueño hubieras imaginado que el Señor te hubiera respondido. Pero es súper importante la promesa, es súper importante que pienses que la promesa va a venir si tú tienes una relación estrecha con el Señor. Porque si no tienes una relación estrecha con el Señor, esa superprotección, esa superseguridad, no porque Él no quiera, sino porque tú te sales de la cobertura de protección de Dios. La fidelidad a Dios es crítica para que te conoces. Es fundamental, es capital. Un creyente fiel sabe que el cómo no es un obstáculo para Dios. El cómo solucionar es una oportunidad para que Dios haga lo que sabe también hacer. Es lo imposible. Y eso es algo que el creyente lo sabe muy bien. El apóstol Pedro, te pongo otro ejemplo. El apóstol Pedro era alguien que fácilmente perdía su enfoque. Tenemos episodios en los que pierde su enfoque. Y a mí me encanta el apóstol Pedro, porque es un hombre que dice, a donde haga falta, en una tempestad terrible, se le aparece el Señor, se llenan de miedo, piensan que es un fantasma, están todos allí atemorizaditos, y dicen, ¿eres tú? Pues si eres tú, manda que yo vaya. Si tienes la fe que usted sabe que iba a decir. Si tienes la fe que hay que tener, ahora mismo, escucha, y se sale de la barca y empieza a andar sobre las aguas. La ley de los fluidos, de la densidad de los fluidos, etc. Y mientras que estaba mirando a Jesús, centrado en él, el cómo no fue ningún problema. Ningún problema tuvo con el cómo. Porque estaba centrado, focalizado, mirando a los ojos de Jesús. Y ahí van las cosas bien. Pero cuando empieza a mirar cómo era capaz de ir andando sobre las aguas, mira para abajo, ¿qué pasó? Empieza a hundir. ¿Por qué? Porque dejó de estar centrado en Jesús y empieza a estar centrado en el cómo era capaz de estar allí en medio de un mar, embravecido, estar caminando sobre las aguas, desafiando las leyes de la física. Y empieza a hundirse. Hasta que dice, Señor, ten misericordia de mí que perezco. Tranquilo, si estoy aquí, no. Yo para mí esto es el cómo. El cómo nunca fue un problema para Dios. Lo estoy repitiendo mucho porque me gustaría que se te quedara grabado a fuego. Moisés, he hablado antes de Moisés, ve al pueblo sufrir. ¿Y qué hace? Se toma la justicia por su mano y mata a un egipcio. Decide él hacer su propio, porque yo sé, yo esto lo resuelvo. Le pega un trancazo ahí al egipcio y lo deja seco. Claro, ¿qué pasó? Tuvo que salir huyendo. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era librarlo de la esclavitud, pero no con tu propio plan, mi querido Moisés. Que no son las cosas como tú, que no te envalentones tanto, que no te tomen la justicia por tu mano, que no es como tú sabes. Déjame a mí yo obrar en el plan de la iglesia. Yo sé cómo tengo que obrar en el plan yo sé cómo tengo que obrar en el plan de tu vida, en el plan de tu familia. No te envalentones tanto, que yo sé, yo me lo cago ahora mismo y qué. Y luego tiene que venir Dios detrás. Y arreglando las cosas. El cómo es la especialidad de Dios, mi querido hermano. Cómo llegar a tu esposo, a tu esposa. ¿Cómo, Señor? ¿Tú no sabes cómo es? Yo no quiero mirar ningún matrimonio ahí. Bueno, vamos a cambiar el foco. La especialidad de Dios es el cómo tratar con tu jefe. Ya he quitado la música. Es como quitar con tu jefe. Tratar con tu jefe. Es como tratar con ese vecino que es intratable. Es como proteger a tus hijos. ¿Cómo proteger a tus hijos? Esa es la especialidad de Dios. ¿Cómo despegar tu empresa que estás ahí a trancas y barrancas, mi querido hermano? ¿Cómo despegar tu empresa
Déjalo en las manos de Dios. ¿Cómo vas a pagar los estudios de la universidad? Déjalo en las manos de Dios. ¿Cómo superar los sufrimientos por lo que estás pasando? Déjalo en las manos de Dios. ¿Cómo enderezar tu matrimonio? ¿Cómo hacer que anden ministerios en la iglesia? ¿Cómo lograr que la iglesia cambie de rumbo? Déjalo en las manos de Dios. Entonces vamos a la carga, ¿no? Mira, hay dos tipos de creyentes. Los que tiran la toalla enseguida se echan atrás. No, si esto es imposible, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Y luego los lanzados, lo de las fuerzas especiales, que le llaman eso. Yo los envidio, te lo prometo. Yo los veo, el Señor nos está con nosotros, vamos. Y muchas veces, ¿sabes lo que pasa? El versículo de ellos es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A la carga, ¿sabes? Y están ahí, ¡wow! Y es admirable su entrega, ¿no? Pero claro, también su sentido de la oportunidad muchas veces también es terrible. Y la estropea. Te he puesto varios ejemplos. Moisés, te he puesto, en fin, te he puesto algunos ejemplos. Pedro le pasa esto también. Su sentido de la oportunidad. Mira, van a tocar a mi Jesús, van a apresar a mi Jesús, van a arrestar a Jesús. ¿Sale Pedro? Mira, el que toca a mi Jesús le reviento la cabeza a mí. A mi Jesús no lo toca nadie. No ríe porque aquí hay algunos Pedros también. Manuel, vamos a amarrar los caballos. Hermano, ¿dónde vamos con ese ímpetu? A mi Jesús nadie me lo toca. Y es que es tan loable de que tengas esa pasión para defender a tu Jesús. Es loable, porque eso significa que lo hagas profundamente con todo tu alma y con todo tu corazón. Pero amárrame los caballos. Deja obrar a Dios. Deja que Dios obre a Dios. Porque al final, él dice, mira, aunque deje el imperio romano sin oreja, a todos los soldados, le corto las orejas y no haga falta. Y Dios metes al Señor en Dios, porque tú tienes que ir arreglando lo que tú estropeas, lo que tú rompes. ¿Os habéis visto alguna vez así, hermano? No nos tomemos la justicia con nuestra mano. No nos la tomemos. Porque el Señor tiene otro plan. Otro plan, por cierto, muchísimo mejor. Y Dios sabe cómo lanzar cada cosa que tú tienes propuesta en tu vida, en tu iglesia, en tu corazón. Y de verdad, deja todo lo que Dios necesita, que tú te dejes ser usado por Dios. Es asombroso lo que somos capaces de estropear si salimos por nuestra cuenta. Hay un versículo que a mí me encanta, no sé si me lo puedes poner, de Juan 15:5, que el Señor dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque fíjate que porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. ¿Nada? Nada. Bueno, nada. Habrá alguien que diga, bueno, algunas cosas sí se pueden hacer. Sí podemos hacer algunas cosas. Yo tengo algunos planes. Tengo algunas ideas. Tengo algunos planes. Creo que se pueden. Creo que podríamos arreglar esto y lo otro. Pueden leer lo que tiene algo así, la última, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada podéis. A ver, nada con sentido trascendente. Nada, cosas para estropear. Sí, muchas. Un mogollón. Estamos hablando. Y lo que Cristo hizo por mí tiene trascendencia. Lo que Pilar, una mujer que hace en el año 81, hizo por mi familia en un río de algodonales, tuvo trascendencia eterna, porque yo estoy aquí. Hacer cosas con trascendencia eterna. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida tiene trascendencia eterna. Hermano, y yo quiero que lo que nosotros hagamos tenga trascendencia eterna. Perdona que insista tanto en esto y yo ya termino. Es que sin esto no tenemos nada, hermano. Sin esto no tenemos nada. Podemos trabajar en cosas, podremos servir en muchos ministerios, podremos
hacer tantas y tantas cosas, pero el Señor nunca nos pidió que le sirviéramos. ¿Os acordáis que les comenté eso el otro día? El Señor no nos pide que le sirvamos. Si no, no hubiera dicho en Mateo 7, oye, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y le dijeron, Señor, pero si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué le responde Jesús? Nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, podemos hacer cosas o no podemos hacer cosas. Muchas, incluso aquí dentro de la iglesia, pero eso es activismo religioso. Eso el Señor no lo quiere. ¿Sabes lo que el Señor quiere? El Señor quiere tu corazón. El Señor quiere tu corazón. Cuando el Señor quiere tu corazón, todo lo demás viene por añadidura. El versículo ese, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás. Eso muchas veces se ha malinterpretado. Porque pensamos que buscar el reino de Dios primeramente es trabajar en la iglesia, hacer muchas cosas. No. El Señor quiere tu corazón. Lo demás, un corazón entregado a Dios, brota, da frutos. La vid, vosotros sois yo soy la vid, vosotros sois el pámpano, el que permanece en mí y yo en él, trae muchos frutos, pero como consecuencia natural, pero no porque sea ese el motivo, es por estar pegado, mi alma está pegada a ti, como decía ese cántico tan maravilloso, mi alma está pegada a ti. Eso es lo que quiere Dios. Y ya termino, porque tengo que terminar, pero el jueves que viene, en el devocional vamos a hablar de cómo estar pegado al Señor, cómo tener esa relación de calidad profunda con el Señor. ¿Qué es lo que de verdad quiere el Señor? Yo sé que nos cuesta porque nuestra carnalidad, cuando nos ponemos delante de Él, nos cuesta, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y hay dos claves para que cuando estés en la lucha y te vengas abajo y no tengas ese tiempo de calidad, el Señor te haga que tengas de verdad ese tiempo de calidad, porque no hay una cosa que más desee el Señor que estar pegado